Muy bien, queridos hermanos, hoy día es martes 28 de noviembre, martes 28 de noviembre. Hermanos, estamos en la lección 9 de este último trimestre de este año 2023. Martes 28 de noviembre, hermanos. Este mes ya se va, noviembre, ya entramos a diciembre. Dios mediante, hermanos, pues seguiremos, ¿no? Así preparándonos y también trabajando para el Señor. Eh, el título de la lección de hoy día, ahí está en la pantalla. Por favor, alguien puede confirmar que se ve la presentación dándole una lectura, hermanos. A ver, hermano, testificar a los instruidos, Nicodemo. Bien, gracias, hermana Nancy. Testificar, entonces, dice a los instruidos, instruidos, hermanos. Miren, la palabra instruidos, creo que está claro. A ver si algún comentario ahí. Hay que testificar pues a esas personas instruidas. En este caso, como ejemplo, vamos a estudiar este personaje, ¿no? Nicodemo, que era un instruido. Y a propósito, hermanos, ¿cómo entendemos esta palabra, no? Instruido. ¿A quién le decimos esta persona es instruida? ¿A quién le decimos eso? Era una persona educada, ¿no? Y que tenía también bienes y, bueno, sabía de la Biblia, pero también buscaba la vida espiritual, quería saber más del Señor, ¿no? Y el corazón tenía abierto, contrito, con hambre y sed de la palabra del Señor. Creo que en la historia también buscamos a Lucas, ¿no? Que también era un médico. Y así en la historia de la Biblia tenemos a muchos como a Pablo, ¿no? Muchos personajes que nos han escrito varios libros y bueno, como el autor es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre. Hermano, así encontramos a muchos y que también ahora en nuestros tiempos hay personajes en nuestra iglesia que ocupan altos cargos, que son personas que tienen pues, ¿no? Que están bien instruidos, no solamente acá en el extranjero y todo, pero con hambre y sed de la palabra de Dios, porque lejos del Señor somos vacíos, somos como nada, pero tomados de la mano del Señor somos más que vencedores. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos. Bueno, a ver, comenten, hermanos, respecto a esta palabra. Hermano, Tenemos que predicar a esas personas instruidas, ¿no? Sí, hermana. sí, buenos días. A mí se me viene a la mente los pastores, ¿no? Y bueno, una persona instruida es alguien que tiene conocimiento académico, ese es mi punto de vista. Y no todos están en el camino del Señor a pesar de saberlo, ¿no? Hay tantos pastores, hay tantas iglesias que están todos instruidos, pero están lejos de la palabra, eso, hermano. Muy bien. Gracias, hermana, por su participación. Bueno, claro, y yo pienso que está haciendo alusión justamente a Nicodemo. Nicodemo Claro, hermano, prácticamente era justo como un pastor ayer, de la iglesia. Ajá. ajá, hermano, ayer, por ejemplo, hablábamos de alguien que no era de la iglesia, que no sabía, no era del pueblo de Dios. Pero esta mañana, ves, vamos a hablar de alguien que es de la iglesia, pues, es de la casa de Dios. Así es, así es, así. Sí, pues hermanos, entonces ahora sí podemos comentar. A propósito, ¿no? Instruidos, pues aquellos que han sido formados, educados, digamos, en instituciones educativas, que tienen conocimiento de repente de diferentes, han aprendido a hablar diferentes idiomas, están preparados, ¿no? En muchas profesiones, tal vez, ¿no? Y esa gente que conoce demasiado, ¿no? En la cultura, bueno, diferentes conocimientos tiene. Entonces, ¿cómo llegar a esas personas, ¿no? ¿Cómo llegar, cómo testificar, cómo predicarles a ellos, ¿no? Y en este caso vamos a ver este caso de Nicodemo, que era un hombre instruido, inclusive en la palabra de Dios.
era un erudito, diríamos hoy en día, era como más que un pastor, ¿no? Claro, el maestro de la ley fue uno de los maestros de la ley, hermano. ¿Y qué son? Pastores, ancianos, no sé, tantos personajes ilustres de nuestra iglesia, pues, hermano. Muy bien, hermanos, sí, pues yo estoy recordando en este instante, justamente aquí está nuestra hermana Nancy, ella tiene pues dos hijas, Maribel, Lisbeth, y Maribel pues llegó, ¿no? A trabajar en el Palacio de Justicia allá en el Cusco, ¿no? Es abogado, ¿no? En ese tiempo todavía está empezando a trabajar allí. Recordamos que nuestro grupo allá en el Cusco hizo un plan, ¿no? Un plan, ya que teníamos un predicador allí. Entonces lo que hicimos era organizar ese salón, arreglarlo, hacer algo especial también para invitarlos a comer. ¿Y a quienes los invitamos, hermanos? A todos los jueces, no a las autoridades, es decir, del Palacio de Justicia de allá del Cusco. Y vinieron pues algo de 100 personas, algo así, ¿no? Estaba lleno el salón. ¿Para qué? Para predicarles, ¿no? El evangelio. Claro que no se, directamente no se les dijo que se les iba a predicar, ¿no? Entonces, pero sí, pues se les dio testimonio ahí a cada uno de ellos. O sea, se vio una forma, ¿no? De cómo hacer eso, ¿no? Hay estrategias así, y así fue, pues, ¿no? Se predicó, de ahí que se bautizaron muchas personas también allí. Bueno, entonces ahora, hermanos, vamos a ver quién va a predicar ahora. Nicodemo, hermanos. Es un hombre instruido. ¿Qué más es Nicodemo, hermanos? A ver, comentarios acerca de Nicodemo ahora. Ahí hay un Hermano dibujito. Gustavo, Sí, hermano Marcelino, buen día. disculpe, ojalá que mi internet estoy en cerro, por eso no pude entrar temprano. Mire, hay que preguntarnos, ¿por qué Nicodemo fue de noche? Primera pregunta. Segunda pregunta, nuestro Señor Jesús le habló como en parábolas, el viento sopla de donde quiere, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. ¿Él sabía estas cosas o se hacía el que no sabía? Porque era un maestro, un erudito, un teólogo, una persona pesada, doctor de las cosas de la ley, ¿no? Estas preguntas era bueno, ¿quién se trata con este hombre? ¿Por qué iba de noche? ¿Es que tenía vergüenza o es que tenía que temía que la gente de su estatus podrían descalificarlo a la posición que en ese momento ocupaba? Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, aquí empezamos, ¿no? En la introducción hablando acerca de Nicodemo. El conocimiento que tenemos de Nicodemo, hermanos, a ver, ¿qué conoces de Nicodemo? Ya como dice el hermano, este hombre, pues, era prácticamente un maestro, era partícipe del Sanedrín, hermanos, pues, quiere decir de este grupo de jueces, digamos, ¿no? Jueces que ellos le daban el decreto, ¿no? De qué se debía hacer, qué no se debía hacer, pues eran las autoridades, pues como también civiles, o también eran las autoridades religiosas, hermanos. Eran los máximos en el pueblo de Dios. Era fariseo, ¿no? Y así. Muchas otras cosas más se pueden mencionar de Nicodemo. Ustedes participen, hermanos, a ver si pueden añadir qué cosas más recuerdan de Nicodemo, hermanos. Él de noche fue, y la pregunta es, ¿por qué este hombre fue de noche en búsqueda del Señor Jesús? Él es el que buscó al Señor Jesucristo de noche, hermanos, No, no de día, sino no, de noche. Sí, Hermano, hermano. bueno, él creía por las señales, por todas las cosas que hacía Jesús, que él era el Hijo de Dios, pero aún estaba muy temeroso o tenía mucho, a ver, eh, él sabía el poder que tenía al estar en el Sanedrín, o sea, los privilegios que él tenía miedo de perder eso también, aparte de que se avergonzaba de reconocer de que Jesús era el Hijo de Dios, su gran temor también era perder esos privilegios que tenía.
Yo quisiera contar un caso, mi hermano, un testimonio. Tenemos unos hermanos pentecostales en nuestra iglesia. Ellos son líderes en su iglesia, son cabezas, ancianos, van a muchas partes de Chile, están a cargo de muchas cosas. El esposo de la hermana, él está a cargo de los marinos que son pentecostales. Y resulta de que ellos siempre estaban asistiendo a nuestra iglesia, pero sus hijos, que también son pentecostales, no lo sabían. Pero resulta de que ahora llegó un momento que ya les contaron a sus hijos de que ellos están asistiendo a la iglesia adventista. Aún no dejan la iglesia pentecostal, pero todos los sábados clavadamente allí están en la iglesia. Nuestra oración, ¿cierto?, es para que ellos algún día, bueno, el Señor los va a usar también para que vayan usando, llevando, ¿cierto?, el mensaje a todas aquellas personas sobre las que ellos tienen influencia. Pero saber que nosotros podemos llegar a esas personas que de alguna u otra forma son gente que conoce de la palabra. Ellos son años, años de que son evangélicos. Podemos decir, ay, que son evangélicos, están perdidos porque no es el mensaje. Ellos tienen un corazón tan sincero, mis hermanos, y yo creo que, si bien es cierto, Nicodemo tenía de repente sus temores, tenía un corazón sincero y el Señor le reconocía eso. Por eso le dice que era necesario que naciera de nuevo para que, para que las cosas las pusiera bien en su lugar, dejara esos temores a un lado, esos privilegios, y fuera cierto por el camino correcto. Muy bien, hermana, gracias por el testimonio, hermana. Sí, pues muchos están buscando al Señor, ¿no? Buscan al Señor. También estoy recordando allá en el Cusco, en otro grupo donde estábamos, justo en la mañana, tempranito, ahí estaba, ¿no? Un franciscano, bueno, sería sacerdote, ¿qué será, no? Pero ahí tempranito, puntual, ahí en la escuela sabática, está un franciscano ahí del templo, ¿no? Allá en el Cusco de Recoleta, se llama. Entonces venía ahí el puntualito a escuchar la palabra del Señor. Bueno, hay gente que de repente conoce también, ¿no? La palabra del Señor, conoce muchas cosas y está en búsqueda, aunque no precisamente se identifica completamente, pero ahí están, ¿no? No participando de repente, ¿no? Bueno, así Nicodemo, pues, hermanos, este hombre importantísimo, ¿no? Se acercó buscó a Jesús, pero en la noche, ¿no? En la noche. Algo más de Nicodemo, hermanos. A ver si Hermano, alguien quiere participar o preguntar también, preguntar algo. no, hermano, ¿se ¿Alguien más? escucha? A ver, hermano Celso, si algo quiere decir. Un hombre culto, era gobernante judío, era maestro de Israel, conocía la Biblia, tenía sed espiritual, era seguidor de Dios y, y también era líder, era poderoso y rico. En estas alturas, tal vez el Señor le dijo cuando se enfrentó, tienes que nacer de nuevo, se sorprendió, ¿no? Cuando dijo nacer de nuevo a este conocimiento que tenía, y pero todo era qué, era apariencia superficial, era orgulloso, por eso ha ido de noche a visitarlo al Señor Jesucristo para que sus colegas no lo noten. ¿A quién? A un hijo de carpintero, ¿no? Según ellos. Entonces, pero quería saber más, pero cuando se enfrentó al Señor Jesucristo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es esto? A mí todavía algo similar estaría pensando Nicodemo, ¿no? Así es, hermano, son características de un conocimiento superficial, menos. Gracias. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Realmente, pues ahí la clave en todo este encuentro entre Jesús y Nicodemo
está en eso, ¿no? De que tienes que nacer de nuevo. O sea, vamos a ver ahora, ¿no? Que el Señor Jesucristo, como conoce el pensamiento de nosotros, y también Él sabía, ¿no? Lo que con qué interés Él venía en búsqueda del Señor Jesús, ¿no? Entonces, ya al grano Él dice, ¿no? Si tú, o sea, en otras palabras, ¿no? Tú quieres la vida eterna, tú quieres la salvación, tú quieres el reino de Dios, tú quieres estar allí. Mira, le dice, ¿no? Lo que tú tienes que, para que participes del reino de Dios, tengas la vida eterna, tú tienes que nacer de nuevo. Es como decir a un pastor de nuestra iglesia que conoce mucho la Biblia, sabe todo, es un líder, el máximo líder, predica y todas cosas, y que el Señor le diga, mira, hijo, tú quieres tener la vida eterna o estar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Entonces ahí pues va a haber esta conversación. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿No? ¿Qué significa nacer de nuevo? O sea, ¿cómo es posible que una persona que es un erudito en la Biblia, porque Nicodemo era un erudito en la palabra de Dios, la Biblia lo conocía de tapa a tapa la Biblia y por eso era juez que podía determinar en base a la palabra de Dios, ¿no? Él tenía que decidir junto con otros personajes, otros fariseos, no era un maestro y muchas cosas, muchos cargos tenía él. Entonces, hermanos, y el Señor Jesús le dijo, para que tú entres en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo, nacer del espíritu y del agua. Bueno, entonces, que pueda entender eso, hermanos, pues era un asunto, no, ¿cómo podríamos decir? A ver, hermanos, eh, no sé si entendía realmente, parece que Nicodemo entendía, ¿no? Pero se hacía, parece que el que no entendía, ¿no? Pero así de repente puede hoy en día también haber muchas personas que están entendiendo claramente, pero como que se hace de que no entiende, ¿no? Porque el Señor Jesús le va a decir eso, ¿no? Tú eres maestro de la ley y tú entiendes esto, ¿no? No te hagas el que no entiende, ¿no? Porque recuerden que este Nicodemo le dice, pero ¿cómo es eso? ¿Acaso soy viejo y voy a entrar a la barriga de mi mamá y voy a nacer de nuevo? Ya pues no, ahí la conversación, hermanos, no es que no se haga, ¿no? El que no entiende, estaba entendiendo realmente, creo. Bueno, hermanos, vamos a leer la Biblia misma, ¿no? Para saber este asunto. Para aclarar este asunto, hermanos, cómo es ese nacimiento del agua y del espíritu. Aquí en el dibujo, hermanos, que está en la pantalla, está justamente el Señor representado, ¿no? Por el Señor Jesús, y también está ahí el Nicodemo, y ahí atrás como porque el Señor Jesús va a usar una ilustración para hacerle entender de que para que entre en la vida eterna, qué es lo que tiene que hacer el Nicodemo. Hace alusión a Moisés, que ahí está levantando un palo, un asta, hermanos, y una serpiente de bronce ahí. Entonces, en esa conversación entre Nicodemo y Jesús, se hace alusión pues a Moisés, que levantó en el desierto un palo y en la punta del palo una serpiente hecha de bronce. Y las personas que eran mordidas, ¿no? Que eran mordidas, no por las serpientes venenosas ahí en el desierto, el pueblo de Israel que salió de Egipto y estaba yendo a la tierra prometida, pues estaba murmurando y por las murmuraciones, pues ahí las serpientes no los mordían y morían, pues envenenados. Y para solucionar ese problema es que Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponlo en la punta de un palo ahí, de un asta, y entonces la gente que es mordida por la serpiente, para que no muera, que mire esa serpiente y no va a morir. Dicho y hecho, así era, hermanos. Seguramente había algunas personas que no miraban y morían, pues, pero los que miraban, pues no morían, no le hacía efecto el veneno y así. Entonces, todo eso, ¿qué significa, hermanos? Bueno, todo eso conversó con Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y justamente aquí hay otra figura del internet, hermanos, que tomé, y ahí está, hermanos, ¿no? La figura de la serpiente
como Moisés levantó la serpiente. Pero después, hermanos, toda esta ilustración de la serpiente hace alusión también a qué cosa, hermanos. No, en esa conversación, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, así el Hijo del Hombre, así como esa serpiente, será levantado. Y los que miren al Señor Jesús, o sea, los que crean en el Señor Jesús, ellos van a tener vida eterna, no. Y los que no crean en el Señor Jesucristo, no tendrán pues vida eterna, ¿no? Entonces, así como los que eran mordidos por la serpiente, bueno, el veneno de la serpiente sería pues el pecado. Entonces, todos somos pecadores. Ahora, si miramos a Jesús, entonces el pecado no nos va a matar ya, ¿no? Porque Jesús ha pagado pues con su vida por nuestros pecados. Entonces, creer en el Señor Jesucristo pues nos da vida eterna. Creo que ahí está, ¿no? La explicación, hermanos, que le hace a Nicodemo. Jesús, el Señor, le enseña, ¿no? Así a Nicodemo. Y Nicodemo, pues, él estaba creyendo, ¿no? Y pues, aunque mantenía en secreto su creencia, pero al final, hermanos, pues, él abiertamente se mostró, ¿no? Como un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa es la lección, hermanos. Vamos a leer la Biblia, pues, hermanos, la palabra de Dios. Lo hemos dicho así a grandes rasgos lo que acontece en ese encuentro, ¿no? De Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Entonces, si hay preguntas, pregunten en cualquier momento. Es importante las preguntas que nos ayudan a reflexionar. Sí, hermano. Estaba revisando un poco de Nicodemo. En la Biblia aparece 5 veces el nombre de Nicodemo, pero de Pablo aparece centenares de veces. ¿Por qué? Porque es bueno saber por qué ir de noche y por qué ir de día. Aunque Pablo perseguía al pueblo de Dios, pero no se avergonzaba de lo que hacía. Iba con la cara descubierta así, sin quiere decir que era sincero, pero aún así Nicodemo también era sincero en su vergüenza que iba de... Porque Jesús caminaba pues, humilde, no caminaba con ropas pomposas, ni nada por el estilo. Era humilde, los que le seguían también eran gente del pueblo humilde. Y la gente común, o de aquellas, podemos comparar de repente ahora con los senadores, diputados, no sé qué, pueden tener esos cargos, tienen mucho dinero, ¿no? Pero había una profecía de Jesús de que él oraría por sus enemigos, pero en su muerte estaría entre los ricos. José de Arimatea cita también a Nicodemo, trajo, dice, 50 libras de aceite, así como la mujer María, creo fue, la que le ungió al Señor Jesús con un alabastro de que costaba mucho dinero. Si 50 libras es equivalente en nuestros tiempos, si es la libra que conocemos, quiere decir por lo menos 25 litros de aceite de olorizantes, ¿no? Para ungir su cuerpo del Señor Jesús. Entonces era gente rica. Al final dio lo que quería y el Señor Jesús le honró con el cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿no? Esas cosas buenas investigar de la palabra de Dios. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Bien, vamos a ver lo que dice el comentario de la lección de escuela sabática y también los textos bíblicos. Bueno, vamos a leer entonces. Dice así, hermanos. Nicodemo, hermanos, era un hombre culto. ¿Qué significa culto, hermanos? Que tiene mucho conocimiento, ¿no? De todo, de historia, de geografía, de todo, ¿no? Era culto, dice, ¿no? Nicodemo era un hombre. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos. También entonces, hermanos, era un gobernante de los judíos, una autoridad, pues no de los judíos. Esto está en Juan 3:1. Evangelio según San Juan, ¿no? Capítulo 3, versículo 1. Ahí dice así, había entre los fariseos, o sea que era un fariseo, ¿no? Un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Bueno, yo tomé este texto bíblico de la versión Torres Amat,
¿no? Y ahí en esa versión dice magistrado judío. O sea, era una autoridad, un gobernante, ¿no? Magistrado. Magistrado, pues, está relacionado, ¿no? Con las cosas de la ley. Así como hoy en día diríamos, pues así, ¿no? Como un fiscal, algo así, ¿no? De la nación. Entonces, Nicodemo era un magistrado judío, dice. Era fariseo y era magistrado, era un hombre culto también, hermano. Bueno, Jesús se refirió a él, dice, o nuestro Señor Jesucristo se refirió, no a él, o sea, acerca de Nicodemo, ¿qué dijo Jesús? Que era un maestro de Israel. ¿Dónde dice eso, hermanos? En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 10. Ahí dice el Señor Jesucristo, ¿no? Jesús le respondió a Nicodemo, ¿no? Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Esto haciendo alusión, hermanos, a que cuando le dice, pues no, que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se hace el que no entiende, pues, que cómo es eso de nacer de nuevo. Y el Señor Jesús le dice, tú eres maestro de Israel, le dice, no sabes estas cosas. O sea, en otras palabras, le está diciendo, pues no te hagas el que no sabes. Tú sabes, eres maestro en Israel, ¿no? Bueno, son lecciones que también para nosotros, ¿no? De repente alguien no quiere comprometerse todavía con el Señor Jesús, aunque está entendiendo, aunque sabe, está instruido, sabe, conoce la Biblia, entiende, pero no se quiere identificar. Entonces le está diciendo al Señor, pues así, no te hagas, en otras palabras, ¿no? Tú estás entendiendo. Bueno, y entonces era un maestro, pues, de Israel, Nicodemo. Ahí dice el comentario, hermanos, Nicodemo conocía bien, hermanos, la Biblia, conocía bien la Biblia y tenía sed espiritual del Señor. Esto es destacable, hermanos, ¿no? Que este Nicodemo, dentro de él, creía realmente, pues, que Jesús, por las obras que hacía, vamos a ver que él creía, ¿no? Realmente que Jesús era el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir, el Salvador, pero no quería identificarse todavía, ¿no? Así, plenamente. Lo tenía ese conocimiento en secreto, no sé, vivió una vida así. Bueno, desde una perspectiva humana podía parecer un seguidor de Dios, pues, ¿no? Guardaba todos los mandamientos, hermanos. Nicodemo guardaba todos los mandamientos y era pues un líder respetado entre los judíos, hermanos. Por otra parte, hermanos, era poderoso este, este Nicodemo, pues, ¿no? Y era rico también, ¿no? Tendría bastante riqueza, pues, ¿no? De ahí que, como hermano Marcelino hacía mención, y la Biblia lo hace mención, de que llevó, creo que 50 libras de perfumes, ¿no? Que son costosos, ¿no? Costosos. Entonces, para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando había muerto, ahí está José de Arimatea, no, que lo bajó de la cruz al Señor Jesucristo, y ahí pues interviene también Nicodemo trayendo los perfumes para ungir. O sea, ahí ya se va identificando pues públicamente, ¿no? Que cree en el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver que esa, porque en el fondo, hermanos, es acá, de repente, hacer entendernos la lección y lo que el Señor Jesús también quiere hacernos entender que para tener la vida eterna hay que tener fe, hay que ejercer la fe y por la fe es la salvación. Eso vamos a verlo. A ver, vamos a continuar. Era poderoso entonces Nicodemo y también era rico. Muchos consideran que estas cosas eran señales de que Dios lo había bendecido. Sin embargo, hermanos, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, hermanos, apariencias superficiales, hermanos. Vamos a ver, bueno, apariencias superficiales, dicen, ¿no? Vamos a ver muchas cosas que nosotros también podemos ver, puedan ser apariencias nada más superficiales, ¿no? Bueno, vamos a leer lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios. Nos dice, lee Juan 3, desde el 1 hasta el 12, dice, ¿no? La pregunta que hay que contestar dice, ¿qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo?
Vamos a ver aquí que estos textos bíblicos, qué cosa es lo que revela, qué necesidades espirituales tenía Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato. Vamos a ver cómo predicó el Señor Jesucristo a Nicodemo. Ojalá que nosotros aprendamos de eso para predicar también de esa misma manera como lo hizo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así San Juan capítulo 3, versículos 1 al 12. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Bueno, era fariseo Nicodemo. Un principal entre los judíos. Ahí está, indicando que era principal, magistrado, gobernante. Este, hermanos, pues vino a Jesús de noche. Ahí está, la pregunta que hacía nuestro hermano. ¿Por qué vino de noche? ¿Por qué no vino de día? ¿No? ¿Por qué vino de noche y no vino de día? Bueno, en este caso, como era un hombre importante, un magistrado, imagínense la máxima autoridad, no sé, un fiscal, no sé, aquí en el país del Perú, no sé, en otros, en Chile, que sería una persona importantísima, ¿no? Eh, acercarse a un humilde, pues no, a Jesús, que era un hombre humilde, que entonces es como que hay prejuicios, ¿no? Decía, ¿qué me va a decir la gente? Que yo voy a ir a conversar con esta persona si yo soy una persona muy importante, me criticará la gente. Y puede haber también hoy en día muchas personas así, asistir a la iglesia, me dicen, no, ¿qué me van a criticar mis colegas, mis amigos? Yo soy una persona importante. ¿Y qué me van a decir? Ah, mira, se ha vuelto hermanito, mira que me van a criticar. De repente hay ese prejuicio en muchas personas, aunque están creyendo en el Señor Jesucristo, pero por esos prejuicios no se identifica claramente, pero en su corazón de repente lo mantiene así en secreto, ¿no? Su creencia en el Señor Jesús. Hoy en día puede suceder así también. Entonces, este vino a Jesús de noche, hermanos, Nicodemo vino de noche y le dijo, rabí, rabí quiere decir maestro, ¿no? O sea, al Señor Jesucristo, Nicodemo lo consideraba como un maestro, rabí, le dice. Sabemos que has venido de Dios, dice, como maestro. Miren, aquí ya vemos de que Nicodemo sabía de que el Señor Jesucristo ha venido de Dios como maestro. Eso dentro de él tenía ese entendimiento, ¿no? Y él dice en plural, no sabemos, seguramente habían otras personas también que creían así. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esa era su deducción de él, ¿no? La deducción que él decía, pues solamente estando con Dios tendría que hacer esos milagros, ¿no? De abrir los ojos de los ciegos, a los inválidos hacerlos caminar, a los muertos resucitar. Bueno, Nicodemo, pues no sé, habría visto no sé qué milagros que ha hecho el Señor Jesús, pero él saca su conclusión y le dice que esas señales que tú haces no lo podrías hacer si no estuvieras con Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, dice, ¿no? Respondió el Señor Jesucristo y le dijo, ya, o sea, en otras palabras, ¿no? Nosotros también podríamos ahí, déjate de palabrerías y tantas cosas, ya. El asunto es este, ¿no? El Señor Jesús le responde, ¿no? Y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, se repite, ¿no? De cierto te digo, o sea, te aseguro al 100%, yo digo, no sé, en forma total, te aseguro, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí, hermanos, para ver el reino de Dios, para tener la vida eterna, para tener la salvación, hermanos, uno tiene que nacer de nuevo. Y aquí le certifica, le asegura, ¿no? Le dice que esto es lo que te falta a ti. Tú tienes que nacer de nuevo si es que quieres ver el reino de Dios. En otras palabras, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder ser partícipe. Bueno, en este caso, Nicodemo, hermanos, él, como a veces el ser humano trata de justificarse, Nicodemo le dijo pues al Señor Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dice, ¿no?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren la pregunta que está haciendo, hermanos. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces el Señor Jesucristo le responde, ¿no? Y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, mira lo que está Hermano, diciendo, ¿ah? Nacer hermano, del agua y del Espíritu. O sea, dos hermano, cosas aquí están añadiendo. Sí, hermano, ¿alguna pregunta, hermano Sergio? la pregunta sería ahora, si le dices a un pastor, a un de la misión, tienes que nacer de nuevo, ¿qué respuesta recibirías, hermano? Bueno, habría que en este caso, ¿no? Reflexionar y pensar, ¿no? Decir, ¿no? Realmente, pues lo que dice el Señor Jesucristo es lo máximo, pues ya para nosotros es así. Si a nosotros nos dice esto, pues habría que analizar, no decir que de esto mal, pues no, de repente no tengo esa experiencia. De repente no he nacido del agua, no he nacido del espíritu. No, según mi criterio, de repente sí conozco, sé todo lo que dice la Biblia, bueno, no sé, Y pero el más Señor todavía, en esta a mí mañana, me dicen, a mí me dicen, ¿no? Raúl, estás casi 50 años ahí, eres maestro de escuela sabática, pero tienes que nacer de nuevo. Y seguro me estás diciendo, hermano, seguro, hermano. puede hacer, hermanos, pues a eso es lo que pasó con Nicodemo, ¿no? Con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y le está aclarando que es el nacimiento de agua. ¿Cómo es este nacimiento de agua, hermanos? Y también nacer del espíritu. ¿Cómo es esto? Si no nazco del agua y del espíritu, dice, no puedo entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí el asunto es hacer un análisis, entender, ¿no? ¿A qué se está refiriendo eso? Vamos a ver a lo largo de la lección, hermanos, esto, ¿no? Bueno, de repente ya vamos, ¿no? Por el tiempo, identificando, ¿no? Entendemos, hermanos, que el nacimiento del agua es el bautismo, ¿no? O siendo sepultados. Así que Jesús era ya pues de edad adulta, ¿no? 30 años, ¿no, hermanos? No era bebito, nada, ¿no? Él mismo buscó el bautismo, ahí a Juan Bautista lo buscó, Juan Bautista al verlo dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el Mesías, este. Entonces, Señor Jesús le dijo, mira, Juan Bautista, le dice, deja que todo se cumpla de acuerdo a lo que es justo, lo que está establecido. Así que humildemente Juan Bautista tuvo que bautizarlo, lo bautizó al Señor Jesús. El Señor Jesús buscó el bautismo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso de ser enterrado dentro del agua, sepultado dentro? Significa, y está explicado en la Biblia, hermanos, ¿no? Es morir el hombre, lo que es que hemos nacido y todo lo que es carnal va a perecer, va a morir, no, nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Para tener vida eterna, pues así, simbólicamente uno es enterrado, pues dentro del agua, o sea, lo que significa es muerte al hombre, y cuando sale, ¿no? Así como Jesús resucitó, entonces está saliendo para vida eterna. Y en forma de paloma, dice, ¿no? No es no que sea paloma, sino dice en forma de paloma. Dice. Y una voz que del cielo el Padre decía, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Bueno, ese es modelo, es el ejemplo para nosotros para seguir sus pisadas, ¿no? Ahí estaría ese nuevo nacimiento, pues hermanos, ¿no? Disculpe. Entonces, hermanos,
Ahí el nacimiento. Entonces tienes que nacer de nuevo, les dicen, ¿no? Del agua y del espíritu. Si no, no vas a poder entrar en el reino de Dios, dice, ¿no? Lo que es nacido de la carne, dice así, carne es. El Señor Jesús está hablando aquí, hermanos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, dice, ¿no? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ¿no? Entonces explica el Señor Jesús, ¿no? Dice, el viento sopla de donde quiere, ¿ah? Entonces, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no sé, hermano, si alguien puede explicar esto. ¿Cómo es este asunto, no? De que el que ha nacido de nuevo, dice, se compara con el viento, que no sabes de dónde está viniendo, está soplando, pero sí vemos que mueve, ¿no? Las cosas, las plantas, no mueve las cosas. Pero, y también no sabes dónde está yendo, dice así, el viento, no sabes de dónde está viniendo, a dónde está yendo, pero sí vemos sus efectos del viento, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Claro, escuchamos, ¿no? Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A ver, ayuden, hermanos, acá si alguien quiere explicar esta parte. Continúa, hermanos, ¿no? Aquí con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Hermano, justo ahora la Ah, pregunta también sería, ¿cómo se conoce si uno es nacido de espíritu? muy bien, sí, claro, hermanos, ¿no? En eso estamos, ¿no? En eso estamos, de cómo es uno nacido del Espíritu, ¿no? Cómo uno es nacido del Espíritu, ¿no? ¿Cómo se Bueno, conoce? vamos a lo largo de lo que vamos estudiando, vamos a responder esas preguntas que nos estamos haciendo. Pues si ustedes apoyen, ayuden, hermanos, los que están entendiendo de repente. A ver, ¿alguien quería participar? Si no, continuamos leyendo, pues aquí lo que dice la palabra de Dios. Vamos a encontrar la respuesta, pues, hermano. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿no? Al Señor Jesús le dice, ¿no? ¿Cómo puede hacerse esto? Y el Señor Jesucristo respondió y le dijo, ¿no? ¿Eres tú, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel? Y no sabes esto, es como es una pregunta, ¿no? A Nicodemo le dice, ¿eres tú maestro de Israel? Y no sabes esto. De cierto te digo, dice, ¿no? Que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Aquí, hermanos, está tal vez también, por principio, hermanos, eh, que lo que hablamos o testificamos, hermanos, aquello que hemos experimentado, que conocemos, hermanos. Y el Señor está haciendo mención que no están recibiendo pues el testimonio del Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, el Salvador. Voy a seguir leyendo, hermanos. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, está hablando de creer, hermanos, de creer. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? O sea, lo que estamos conversando, lo que estamos estudiando, hermanos, aquí son cosas, pues, ¿no? Que podemos entender, dice, ¿no? Y hay cosas que de repente, ¿no? Cosas celestiales que Dios quisiera hacernos conocer. Y si no estamos entendiendo estas cosas, hermanos, pues, ¿qué vamos a entender? Las otras cosas, ¿no? Eh, el comentario, hermanos, de la lección dice así, cuando Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar las apariencias, dice, ¿no? El statu quo, ¿no? Eh, pero Dios conocía pues su corazón. Del mismo modo,
Hermanos, Dios conoce el corazón y las necesidades de todos los ricos y los poderosos, sin importar su origen. Hermanos, Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Esta parte es importante, hermanos. O sea que Nicodemo está yendo en búsqueda de Jesús, aunque fue de noche, porque las enseñanzas de Jesús a Nicodemo lo había convencido, pues, ¿no? Estaba convencido Nicodemo. Su orgullo, a veces uno tiene ese orgullo, le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como Señor. Y hay que tener mucho cuidado de eso, hermanos, ¿no? Del orgullo, ¿no? Del prejuicio. Pero aquella noche lo cambió para siempre, hermanos. Incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios. Siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesucristo. O sea, hermanos, en esta conversación que tuvo Nicodemo, pues ahí ya fue convencido plenamente de que Jesús era, pues, o sea, Nicodemo aceptó ya, pues, ¿no? Que era el Mesías, se convenció plenamente, le predicó el Señor Jesús. Pero a pesar de eso, hermanos, él todavía mantenía en secreto ello, ¿no? Siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesús. Ya era un seguidor de Jesucristo, ¿no? Por la prédica que recibió del Señor Jesús. Pero no lo demostraba todavía abiertamente. No vamos a ver cuándo es que él se demuestra abiertamente, pues no, hermanos. Y ahí nos dice, hermanos, bueno, aquí otros textos bíblicos. ¿Qué nos dicen estos textos bíblicos acerca de Nicodemo y de Jesús? Pero antes, hermanos, parece que en la lección no toca esto, pero en el capítulo 3 de Juan, hermanos, ahí en el capítulo 3, justamente quiero hacer alusión, hermanos, a este dibujo que está aquí en la pantalla, hermanos. Este dibujo. O sea, para hacerle entender a Nicodemo de que lo que tiene que hacer Nicodemo es creer realmente de que Jesús es el que da la vida eterna, pues no. O sea, creer en Jesucristo es tener vida eterna, hermanos. O sea, el problema era de que eso debía entender este Nicodemo. Y ese es el problema también, hermanos, para todo ser humano en esta tierra. Cualquier ser humano en esta tierra, sea rico, sea así como Nicodemo, sea poderoso, sea pobre, sea todo ser humano en esta tierra. El gran problema que tenemos, hermanos, es hacer entender esto, hermanos. Si logra entender esto, hermanos, ya está. Es un alma más para la vida eterna, hermanos. Es un ser humano. Si entiende esto, hermanos. El Señor Jesucristo, para hacer entender a Nicodemo, le dice, mira, acuérdate que Moisés en el desierto levantó pues una serpiente, ¿no? Eso está en el capítulo 3. Hermanos, sería bueno, ¿no? Leer la misma Biblia, porque lo que yo digo, de repente nadie va a creer, ¿no? Pero voy a poner acá San Juan 3, justamente. Esa parte es importantísima, hermanos. Entonces aquí estoy San Juan en el capítulo 3. Habíamos leído hasta el versículo 12. Y vamos ahí desde el 13, hermanos, ¿no? Desde el versículo 13. Aquí lo voy a agrandar esto, así. Y ahí está en la pantalla también, ¿no? El versículo 13, ahí dice, ¿no? Ahí. Dice, aquí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo y le está diciendo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está haciendo alusión, hermanos, que Jesús vino del cielo. Él es nuestro Dios y se encarnó y vino del cielo para dar su vida por nosotros como ser humano y también va a volver al cielo, ¿no es cierto? Eso le está diciendo a Nicodemo, ¿no? Y ahí dice, hermanos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está, hermanos. Las circunstancias, hermanos, ya les he contado de que, bueno, está en la Biblia,
de que los israelitas murmuraban contra Moisés, contra Dios, no hay comida, no hay agua, ¿para qué nos han sacado? Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, ¿para qué estamos? Así muchos cristianos también a veces en lo que camina como cristiano, se lamentan, no, ¿para qué soy cristiano? Y así. Y en esas circunstancias las serpientes en el desierto mordían a los israelitas y morían pues por el veneno de las serpientes. Y ahí se dieron, la gente se dio cuenta, ¿no? Que estamos murmurando, quejándonos. Y ahora, ¿quién nos va a salvar de esta muerte, no? Entonces claman, ¿no? A Moisés le dicen, por favor, pide a Dios que nos libre de las serpientes. Y Moisés ora a Dios y pide a Dios y dice, pues Señor, ¿qué vamos a hacer? Y le dice que levante pues un palo ahí ponga ahí en la punta del palo, haga una serpiente de bronce y lo ponga ahí en la punta del palo. Y todas las personas que son mordidas por la serpiente, que miren pues ahí a la serpiente. Mirar, nada más que mirar, hermanos, mirar. Y eso científicamente nadie va a entender, pues, ¿no? Científicamente eso no puede suceder, va a decir, ¿no? Y no morían, pues el veneno no causaba efecto. Entonces, ¿qué es lo que estaba aquí sucediendo? Era creer, es tener fe en lo que Dios había dicho, que mire a esa serpiente. Pero todo eso era un simbolismo, hermanos, para hacer entender qué cosa. Después dicen el 15 aquí, para que todo aquel que en él cree, entonces está hablando de que Jesús iba a ser levantado en la cruz, así como esa serpiente, para que todo aquel que en él cree, o sea, que en Jesús crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso lo aclara, hermanos, ahí justamente está el versículo, continúa, ¿no? Conversando con Nicodemo y le dice, mira a este Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, sino tenga vida eterna. Ahí está, en resumen, hermanos, el Evangelio. Le está diciendo a Nicodemo, mira, a Nicodemo le dice, mira Nicodemo, de tal manera Dios ama a este mundo, o sea, en otras palabras está diciendo, me ha enviado a mí, o sea, yo he venido, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Pues ahora me van a clavar en la cruz o a morir por vuestros pecados, y entonces, ahora, el que cree que yo he muerto por su pecado, ¿no? Y así tiene perdón, entonces el que cree en mí, entonces no se va a perder, va a tener vida eterna. Y así, ese está tratando de hacer entender a Nicodemo eso, hermanos, ¿no? Nosotros ojalá que estemos entendiendo, ¿no? El Evangelio. Y así dice, continúa todavía, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Ahí está, hermanos, el principio importante. El que cree en el Señor Jesucristo no es condenado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Qué interesante. Mira el principio, hermano y hermana. Acá Dios lo que dice, pues, es bien claro y es tajante también aquí, hermanos. Bien tajante aquí. El que cree no es condenado, dice, pero el que no cree, hermanos, ya pues ya ha sido condenado. Porque no hay salvación, hermanos, sin Jesús. Si uno no cree en Jesús, pues no, está condenado. Puede conocer toda la Biblia de tapa a tapa, pero si no cree en Jesús, así como los judíos no creen en Jesús, pues ya son condenados, están condenados. Dice aquí, porque no ha creído pues en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, hermanos. La luz vino al mundo, o sea, Jesús es la luz, ¿no? Pero los hombres amaron más pues las tinieblas que la luz. La gente dice, no, yo cómo va a dejar mis gustitos, no, 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 no. ¿Cómo va a dejar mi pecadito? No, dicen, no. Quiere seguir viviendo pues en las tinieblas, ¿no? Entonces, porque sus obras eran malas, pues, ¿no? Entonces uno ve que sus obras son malas y quiere seguir en lo malo. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz, ¿no? Y no viene a la luz para que sus obras sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene pues a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Bueno, y continúa, hermanos, ¿no? Hablando aunque aquí ya dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra. No, ya se fue a Judea, dice, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Bueno, ahí termina entonces la conversación con Nicodemo, hermanos. Bueno, pero ¿qué lecciones obtenemos aquí, hermanos? Creo que estamos captando ya. A ver, vamos a ver la lección misma. Aquí está. A ver, ¿dónde está la lección? Aquí está. Estaba aquí, hermanos, pues para ya concluir nuestra lección, creo que ya, si hay preguntas, hermanos, pregunten. Hemos leído hasta aquí. Aquí está. Hay otros textos bíblicos donde se manifiesta la vida de Nicodemo. Hay que leer Juan 7, capítulo 19 también. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de Nicodemo y de Jesús? Entonces, hermanos, lo que Hermanito, pasa es de que el Señor Jesucristo, pues, fue clavado en la cruz y Nicodemo se acordó, pues, viendo a Jesús clavado en la cruz, entonces entiende cabalmente, ¿no? Lo que le dijo. Y lo ve como una serpiente, pues clavada. ¿Por qué el símbolo de la serpiente, hermanos? Porque Jesús se hizo pecado, pues, por nosotros. Nosotros somos los pecadores. Él era justo, no cometió pecado, pero cargó pues mi pecado, tu pecado, hermanos. Por eso la serpiente, que es símbolo de Satanás, es como que se hizo así pecado, pues, por nosotros, ¿no? Y así murió, ¿no? Bueno, pagó por nuestros pecados. En este Hermanito, versículo, sí, hermanita, una pregunta, a ver. hermanito, buenos días con todos. ¿Qué es nacer de agua y de espíritu según la Biblia? Una de estas interpretaciones es que el término nacer de agua hace referencia al parto natural y la alusión al nacimiento del espíritu nos habla de la necesidad del nuevo nacimiento en Cristo. Podemos ver acá que nos dice Juan 3, 5, 6, ¿no? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué significa lo que es nacido del Espíritu? Espíritu es. Los nacidos del Espíritu son espirituales, su naturaleza humana es transformada en naturaleza divina. Son capaces de oír, entender, obedecer la voz del Espíritu de Dios, ¿no? Eso está también en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Todo eso se encuentra en Juan 3:17. También podemos leer, hermanito. Amén. Amén, amén, hermanos. Gracias, hermanos. Vamos a ver este texto bíblico, hermanos. Dice así. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. A causa del Señor Jesucristo había discusiones, disensión, hermanos. Unos creían, otros no creían, discutían, pues. Y algunos de ellos querían prenderle, dice, pero ninguno le echó mano, pues nadie le podía agarrar al Señor Jesús, atraparlo, ¿no? Para matarlo, ¿no? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea que los policías de ese tiempo, los alguaciles, hermanos, estos, ¿no? Que tenían orden de atraparlo al Señor Jesús, traerlo así, ¿no? Y llegan pues los alguaciles ahí donde están los principales sacerdotes, ¿no? Y los fariseos, que ellos son las autoridades, ¿no? Del pueblo judío, que ya ellos determinaron pues matarlo, pero tenían que matarlo a través de las autoridades civiles, los romanos, ¿no? Entonces, llegan ellos y no trajeron a Jesús. ¿Por qué no le habéis traído? Dice, pues no, los alguaciles respondieron. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Nadie ha hablado como este hombre, dice. Entonces los fariseos, ¿qué dicen, hermanos? Entonces los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. O sea, se han hecho engañar. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Miren, no creían, ¿no? Así había esa discusión, hermanos. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, dicen, ¿no? Mira, hasta maldecían, ¿no? A los que creían en Jesús, eran maldecidos, ¿no? Mas esta gente que no sabe la ley, ¿no? Miren, era gente que conocía la Biblia de ese tiempo y estaba maldiciendo a quienes, a los que creían en Jesús, diciendo que estos que no conocen la ley, malditos son, ¿no? Bueno, les dijo Nicodemo, ¿no? O sea, ahí estaba Nicodemo en esa discusión, hermanos, ¿no? De ese Sanedrín, ¿no? El Sanedrín, pues, de las autoridades máximas del pueblo judío. Ahí estaba Nicodemo, porque Nicodemo era un principal. Entonces, él, ¿qué dice, hermanos? Dice, le dijo Nicodemo el que vino, ¿no? A Jesús, ¿no? De noche, él, el cual era uno de ellos, pues, ¿no? Uno del Sanedrín. Entonces, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, empieza a defender, pues, a Jesús, hermanos, Nicodemo ahí. ¿Cómo vamos a juzgar, no, a este hombre? ¿No? ¿Acaso la ley dice que primero hay que escucharle para juzgar? Así dice la ley. Tenemos que saber lo que ha hecho primero, pues no para juzgar. Entonces, ¿qué responden los otros? Pues que había discusión ahí, ¿no? Respondieron y le dijeron, pues, a Nicodemo. O sea, que tú eres también un Galileo. Escudriña, pues, le dice, ¿no? Y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, ahí vemos la participación de Nicodemo. Se identifica, cree, pues, no, pero no directamente se identifica, pero está defendiendo ahí al Señor Jesús, ¿no? Bueno, en otro pasaje en Juan 19:39, ahí dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿no? Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, hermanos, como 100 libras. 100 libras, ¿cuántos kilos es, hermanos? Unos 45 kilos más o menos, hermanos. Imagínense trayendo 45 kilos, hermanos, de mirra y de aloes, hermanos. O sea, compuesto, o sea, esto para ungir el cuerpo muerto del Señor Jesús. Cuando murió Jesús, pues, José de Arimatea, y ahí estaba Nicodemo, pues, ¿no? Se identifica trayendo, pues, 45 kilos, hermanos, de este compuesto para perfumes, ¿no? Para poner al cuerpo del Señor Jesucristo. Y qué bonito, ¿no? Y qué interesante es que Nicodemo hizo eso, hermanos. Y después se ve que toda su riqueza lo pone al servicio de todos los cristianos, hermanos. Se identifica. Aunque él llegó a ser pobre, pero materialmente no importó, pues, ¿no? Pero era rico En resumen, espiritualmente. hermano Justo, en resumen, Ajá, ajá. Nicodemo va a ser salvo. Ahora depende cómo acabaré yo, pues, hermano. ¿Por qué? Porque ha creído, pues, ha creído, hermano. Hermano. Bueno, claro, pero hay que tener fe, hermano Raúl, ¿no? Que nosotros también, pues, conociendo todo esto, pues, si hay algo que hacer, hay que hacer ahora, ¿no? No mañana, porque de repente descansamos hoy día, ¿no? Entonces hay que entregarse. Y por fe, hermanos, hay que andar también, hay que andar por fe, hermanos. Si hay algo que arreglar, hay que arreglar con Dios, ¿no? Porque solamente lo que nos impediría, hermanos, seguir adelante es el pecado, ¿no? El pecado nada más es el único obstáculo, pero hay perdón, pues, en el Señor Jesucristo. Mirar al Señor Jesucristo y ese veneno de las serpientes que mataba es como el pecado que va a matar y destruir a la gente. Mirar a Jesús, creer en Jesús, da vida eterna. No importa cuál sea el pecado, ¿no? Entonces, y así ponerse en las manos del Señor Jesús y seguir como Nicodemo, ¿no? Así todo nuestro ser, vida, todo es del Señor, y así como lo hizo Nicodemo, pues. En estos versículos podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte, ¿no? Trayendo ese perfume, ¿no? Sin duda, Jesús había tocado a Nicodemo.
quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciera, tenía una gran necesidad del Salvador como todos nosotros, pues. Él, pues, entonces ahí vemos, hermanos, que entregó completamente su vida, se identificó plenamente al final, hermanos. Ojalá que nosotros también estemos así. Ahora tomemos identifiquémonos plenamente, así como Nicodemo, ¿no? Identifiquémonos como cristianos. Porque, pregunta última me parece, ¿por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que, dado que tenemos la verdad y la tenemos, entonces, el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos, hermanos? A ver, ¿qué dicen, hermanos? ¿Cuántas almas se perderán, hermanos, que tenían conocimiento, así como Nicodemo tenía conocimiento, más que suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje de los 3 ángeles? ¿Cuánta gente hoy en día hasta puede predicar mensaje de 3 ángeles, pero no ha nacido de nuevo todavía, Claro, como el Nicodemo? nacimiento de nuevo, o sea, no hay nacido todavía de nuevo de repente, hermano. Eso debe Pero ser mi reflexión, hermano. bueno, esta es la creencia, ¿no? Cuando cree en el Señor, que mira al Señor Jesucristo, pues ya no hay vueltas que dar, hermanos. Ahí está, no es con dinero, obras, plata, simplemente es creer en el Señor, en esta palabra que hemos leído, creer. El que cree, pues, tiene vida eterna, pero el que Mm, no cree, Pero y el así, asunto es diario, mi hermano, día, a los 24 horas, hermano. Porque hay veces, claro. no, me contento con lo que, ya, el sábado estuve bien, pero no es eso, pues, hermano. Son 24 horas de cada día que el Señor me da, pues, hermano. Es verdad, ¿no? Que hay que caminar con el Señor Jesús. Nuestra vida ya no es la vida de pecado, de hacer cosas, ¿no? Que antes hacíamos, pues, ¿no? Ahora es otra vida, ¿no? Que buscamos lo que es justo, lo correcto. Y antes de repente mentíamos, ya no mentimos. Antes adulterábamos, ya no adulteramos. Antes robábamos, ya no robamos. Antes matábamos, ahora ya no matamos. Entonces, o sea, es una vida pues espiritual, ¿no? Dice, ¿no? Nacido del Espíritu, nacido del agua del Espíritu. Entonces ya es otra. Pero vivimos en una lucha porque somos tentados, ¿no? En nuestra parte carnal, tentados, ¿no? Por los hábitos que tal vez hemos adquirido, así como Pablo también tenía sus hábitos. Entonces, él quería hacer lo bueno, pero no lo podía hacer, pero él encontró la solución de que era mirar a Jesús como Nicodemo, ¿no? Y Jesús quiere que miremos a él, que creamos en él. Hermano Justo, Entonces, que nos mantengamos así unidos con él y caminemos con él. Sí, hermanita Mónica. a veces como Nicodemo tenemos el error de pensar de que por lo que nosotros podemos hacer, él dijo, pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? O sea, él no lo puede hacer, es imposible. Es algo que Dios hace en nosotros. Yo quisiera compartir una lectura cortita con ustedes para que entendamos mejor esto que habla acerca de que el viento sopla de donde quiere, ¿cierto? Dice aquí que el Señor Jesús empleó la naturaleza para ilustrar la verdad espiritual. Le recordó a Nicodemo, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. El nuevo nacimiento es muy semejante al viento. Primero, tiene lugar según la voluntad de Dios. No es poder que el hombre pueda someter a su control. Segundo, el nuevo nacimiento es invisible. No se puede observar cómo y cuándo ocurre, pero sí se pueden ver los resultados en la vida de la persona, así como el viento bota las hojas, o lo podemos sentir a lo mejor en nuestra cara, ¿cierto? Así podemos ver el cambio en la vida de las personas que están sufriendo de alguna forma, entre paréntesis, este nuevo nacimiento, que están eh, eh, recibiendo el espíritu. Dice, no se puede observar cómo y cuándo ocurre, pero sí se pueden ver los resultados en la vida de la persona. Cuando alguien ha sido salvo, le viene un cambio, presenta un cambio. Las cosas malas que antes hacía, ahora no las hace. Las cosas de Dios que antes menospreciaba, ahora son precisamente las cosas que ama y hace. En 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Así como uno no puede comprender plenamente al viento, de la misma manera,
El nuevo nacimiento es una obra milagrosa del Espíritu de Dios que el hombre no puede llegar a comprender plenamente. Además, el nuevo nacimiento, lo mismo que el viento, es impredecible. Sencillamente, no es posible decir cuándo y dónde tendrá lugar. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu, es decir, todo el que nace del Espíritu Santo. Lo anhelamos, lo deseamos y se produce ese cambio. No sabemos en qué momento, porque las luchas internas, hermanos, están allí. La lucha entre lo que es espiritual y lo que es carnal siempre está. Pero el Señor, cierto, pone eso en nosotros. No es algo que nosotros podamos decir, ya, hoy soy una nueva criatura. No, es algo que Dios nos ayuda a hacer. Y aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Entonces ahí está la aclaración, hermanos, de este nuevo nacimiento, pues, hermanos. Tal vez, hermanos, algo que también hay que entender, una cosa es hacer un compromiso, ¿no? Serio, o, por ejemplo, un joven que está enamorando ahí o noviando, tiene su novia, y ya pues, ¿no? Y de repente la novia dice, pues, bueno, casémonos, pues casémonos. ¿Me quieres? ¿Tú me amas? ¿Crees en mí? Bueno, ya, casémonos, ¿no? Pero el novio le dice, no, simplemente vamos a convivir, no, 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 no me voy a casar. Mucha gente a veces en esta tierra no quiere casarse, simplemente quiere convivir nada más. ¿Para qué nos vamos a casar? ¿Para qué si estamos en necesidad de casarse? Bueno, para Dios, hermanos, las cosas que dice Él tienen importancia. A veces uno puede decir, no, sí, yo también está viviendo conmigo, ¿para qué me voy a bautizar? Si Dios está actuando en mí, Dios está haciendo milagros y tantas cosas, ¿para qué me voy a bautizar? Pero hermanos, aunque aparente mucho significado el bautismo, pero es importante para Dios. Para nacer, para ser una nueva criatura, hay que nacer de nuevo, pues del agua y del espíritu. Y la Biblia aclara muy bien, ¿no? De que cuando uno es sepultado, pues ese hombre carnal, pues ya, que su destino es la muerte eterna, cambia su destino cuando se bautiza, pues no, sepultado en el agua y cuando sale del agua está naciendo para Dios, para la vida. Y eso es legal para Dios, ¿ah? Para Dios. ¿Y por qué no hacerlo eso si alguien no es bautizado? Pues no, uno puede tomar. Entonces ahí es donde uno tiene que identificarse plenamente, así como un novio que dice, ya, pues me voy a casar. Públicamente se invita a todo el mundo porque no puede ser en secreto ese matrimonio. Y así cuando uno se bautiza, también públicamente grita a todo el mundo, dice, yo creo en Jesús, soy de Jesús. Entonces, eso lo demuestra. Ese es el bautismo, ¿no? Nacer. Eso es legal para Dios, para los ojos de Dios. Y Dios ve ahí también, ¿no? La fe que uno tiene, pues uno toma esa decisión. O si uno no se bautiza, de repente está con el prejuicio, ah, qué vergüenza, ¿qué me dirá el compadre, la comadre, mis hijos, el papá, la mamá? No sé. Y a veces, por eso, ¿no? A veces uno no se bautiza, pero hay que tomar esa decisión. Nicodemo se identificó plenamente, ¿no? Al final entendió claramente, y creo que con esta lección uno entiende realmente que la salvación está por la fe en el Señor Jesucristo. Y por la fe uno va a hacer las cosas que el Señor también pide que hagamos, pues, ¿no? Muy bien, que Dios los bendiga. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermanito. Nos vamos a poner reverente y vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Aquí estamos, sus hijos, mi Señor, a sus pies para invocar su nombre, para rogarle, mi Señor, que usted sea con nosotros, Padre Santo. Padre bendito, a veces creemos saber tanto, o creemos que somos tan buenos, mi Señor, pero necesitamos tanto de usted para cambiar, mi Señor, esta naturaleza pecaminosa que tenemos, esta tendencia, mi Señor, al mal que a veces nos desborda, Padre bendito, este ser carnal que quiere ganar la batalla, mi Señor,
y que no permite que su espíritu more en nosotros, Padre. Te suplicamos, mi Señor, tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Padre bendito. Señor, usted sabe todo lo mal que hay en nuestro corazón, mi Señor, todo lo malo. Le suplicamos, mi Señor, que usted nos limpie, que usted nos perdone, Señor, que usted nos dé la fuerza y la valentía para hacer su voluntad, Padre Santo. Señor, sabemos que esta batalla no la podemos ganar solo. Solo usted, mi Señor, nos puede ayudar, Padre bendito. Dios mío, que podamos usar, mi Señor, este escudo, esta coraza, mi Señor, esta espada, este yelmo que usted nos da, Padre bendito, para enfrentar el día a día. Ayúdenos, Señor. Queremos ser nuevas criaturas, mi Señor, nacidas de su espíritu, Padre bendito. Y le rogamos, mi Señor, así que usted nos pueda usar, mi Señor, para alcanzar otras almas, mi Señor, así como alguna vez usted nos tocó a nosotros, mi Señor. Padre bendito, no permita que desfallezcamos, mi Señor. No permita que nos demos por vencidos, Padre bendito. Queda tan poco para que tú vengas, Señor. Ayúdanos a estar firmes, Padre amado. Mi Señor, sabemos que no merecemos nada y a esta hora te suplicamos, Padre bendito, que nos acompañes en nuestros quehaceres, que nos utilices como instrumentos en tus manos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Lo suplicamos en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los Chao. bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.